Un nuevo mundo ahora. Libro de Eckhart Tolle. Y hoy quiero leeros el último capítulo de este libro. Es el capítulo 10 y se titula Un nuevo mundo. Y espero que lo disfrutéis mucho. Los astrónomos han descubierto pruebas que parecen indicar que el universo empezó a existir hace 15.000 millones de años, en una gigantesca explosión, y que desde entonces se ha estado expandiendo. No solo se ha expandido, sino que también ha crecido con complejidad y se ha hecho cada vez más diferenciado. Algunos científicos creen también que con el tiempo este movimiento de la unidad a la multiplicidad se invertirá. Entonces, el universo dejará de expandirse y empezará a contraerse hasta retornar por fin a lo no manifestado, a la inconcebible nada de la que surgió. Y puede que se repita el ciclo de nacimiento, expansión, contracción y muerte una y otra vez. ¿Con qué propósito? ¿Por qué el universo se toma la molestia de existir?, preguntó el físico Stephen Hawking, sabiendo al mismo tiempo que ningún modelo matemático puede proporcionar la respuesta. Pero si miras hacia adentro, en lugar de solo hacia afuera, descubrirás que tienes un propósito interior y otro exterior. Y dado que somos un reflejo microcósmico del macrocosmos, la conclusión es que también el universo tiene un propósito interior y otro exterior, inseparables de los tuyos. El propósito exterior del universo es crear forma y experimentar la interacción de las formas. La representación, el sueño, el drama o como quieras llamarlo. Su propósito interior es despertar a su esencia sin forma. A continuación viene la reconciliación del propósito exterior y el interior. Traer esa esencia, la conciencia, al mundo de la forma y de ese modo transformar el mundo. El propósito último de esta transformación está mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar o comprender. Y sin embargo, en este planeta y en este momento, esa transformación es la tarea que se nos ha asignado. La reconciliación del propósito exterior y el interior. La reconciliación del mundo con Dios. Antes de considerar qué relevancia tiene para tu vida la expansión y contracción del universo, es preciso tener en cuenta que nada de lo que digamos sobre la naturaleza del universo debe tomarse como una verdad absoluta. Ni los conceptos ni las fórmulas matemáticas pueden explicar lo infinito. Ningún pensamiento puede abarcar la inmensidad de la totalidad. La realidad es un todo unificado, pero el pensamiento la divide en fragmentos. Esto da lugar a falsas percepciones fundamentales. Por ejemplo, que existen cosas y sucesos separados, o que esto es la causa de aquello. Todo pensamiento implica un punto de vista, y todo punto de vista, por su misma naturaleza, implica limitación, lo que en definitiva significa que no es verdad, al menos no absolutamente. Solo el todo es verdad. Pero el todo no se puede expresar con palabras o pensamientos, y por lo tanto, incomprensible para la mente humana, todo está ocurriendo ahora. Todo lo que ha existido o existirá está ahora, fuera del tiempo, que es una construcción mental. Como ejemplo de verdad relativa
y absoluta, consideremos la salida y la puesta del sol. Cuando decimos que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde, es verdad, pero solo relativamente. En términos absolutos, es falso. El sol solo sale y se pone desde el punto de vista limitado de un observador que esté en la superficie del planeta o cerca de ella. Si estuvieras lejos, en el espacio, verías que el sol no sale ni se pone, sino que brilla continuamente. Y sin embargo, aun sabiendo esto, podemos seguir hablando de la salida y la puesta del sol. Todavía vemos su belleza, la pintamos, escribimos poemas sobre ello, a pesar de que sabemos que es una verdad relativa y no absoluta. Así pues, sigamos hablando por un momento de otra verdad relativa, la adquisición de forma por el universo y su retorno a lo sin forma, que implica la limitada perspectiva del tiempo, y vemos qué relevancia tiene esto para tu vida. Por supuesto, el concepto mi vida es otra perspectiva limitada creada por el pensamiento, otra verdad relativa. En último término, no existe algo que sea tu vida, porque tú y la vida no sois dos, sino uno. Breve historia de tu vida. La manifestación del mundo, así como su retorno a lo no manifestado, su expansión y contracción, son dos movimientos universales que podríamos llamar la salida al exterior y la vuelta a casa. Estos dos movimientos se reflejan por todo el universo de muchas maneras, como la incesante contracción y expansión de tu corazón y la inhalación y exhalación de tu respiración. También se reflejan en los ciclos de sueño y vigilia. Cada noche, sin tú saberlo, regresas a la fuente no manifestada de toda la vida, cuando entras en el estado de sueño profundo, sin ensoñaciones. Y después vuelves a emerger por la mañana reaprovisionado. Estos dos movimientos, la salida y el retorno, se reflejan también en los ciclos de la vida de cada persona. Saliendo de la nada, como si dijéramos, tú apareces de pronto en este mundo. Al nacimiento le sigue la expansión. No solo hay crecimiento físico, sino que también creces en conocimiento, actividades, posesiones, experiencias. Tu esfera de influencia se expande y la vida se va haciendo cada vez más compleja. En esta época, lo que más te interesa es encontrar y perseguir tu propósito exterior. Por lo general, hay también un crecimiento paralelo del ego, que es la identificación con todas las cosas mencionadas. Y de este modo, tu identidad forma se va definiendo cada vez más. Esta es también la época en que el propósito exterior, crecer, tiende a ser usurpado por el ego, que, a diferencia de la naturaleza, no sabe cuándo parar en su afán de expansión y tiene un apetito voraz de más. Y entonces, cuando creías que habías triunfado o que habías encontrado tu sitio, comienza el movimiento de retorno. Puede que empiecen a morir personas muy próximas a ti, personas que formaban parte de tu mundo. Tu forma física se debilita, tu esfera de influencia se encoge. En lugar de hacerte más, te vas haciendo menos. Y el ego reacciona a esto cada vez con más angustia o depresión. Tu mundo está empezando a contraerse y puede que descubras que ya no lo controlas.
En lugar de actuar sobre la vida actúa sobre ti, reduciendo poco a poco tu mundo. La conciencia que se identificaba con la forma está ahora experimentando el crepúsculo, la disolución de la forma. Y un buen día, tú también desapareces. Tu butaca sigue estando ahí, pero en lugar de estar tú sentado en ella, hay un espacio vacío. Has vuelto al sitio de donde viniste hace tan solo unos pocos años. La vida de cada persona, en realidad, la de todas las formas de vida, representa un mundo, una manera única en la que el universo se expresa a sí mismo. Y cuando tu forma se disuelve, un mundo termina, uno de los incontables mundos. El despertar y el movimiento de retorno. El movimiento de retorno en la vida de una persona, el debilitamiento o disolución de la forma, ya sea por vejez, enfermedad, incapacidad, pérdida o algún tipo de tragedia personal, tiene un gran potencial para el despertar espiritual, para poner fin a la identificación de la conciencia con la forma. Dado que hay muy poca verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea, no son muchas las personas que reconocen esto como una oportunidad, y cuando les ocurre a ellos o a alguien muy allegado, piensan que es un terrible error, algo que no debería estar ocurriendo. En nuestra civilización hay mucha ignorancia acerca de la condición humana, y cuanto más ignorante seas de lo espiritual, más sufres. Para muchas personas, sobre todo en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto, y por eso no tienen ni idea de lo que ocurre a la forma humana cuando se acerca a la disolución. A la mayoría de los decrépitos y ancianos se los encierra en residencias. Los cadáveres, que en otras culturas se exhiben para que todos los vean, se ocultan. Intenta ver un cadáver y descubrirás que es prácticamente ilegal, excepto si el fallecido es un pariente cercano. En las funerarias hasta les maquillan la cara. Solo se te permite ver una versión aséptica de la muerte. Dado que para ellos la muerte es solo un concepto abstracto, la mayoría de las personas no están en absoluto preparadas para la disolución de la forma que les aguarda. Cuando se acerca, hay conmoción, incomprensión, desesperación y mucho miedo. Ya nada tiene sentido, porque todo el sentido y el propósito que la vida tenía para ellos estaba asociado con acumular, tener éxito, construir, proteger y satisfacer los sentidos. Estaban asociados con el movimiento hacia afuera y la identificación con la forma, es decir, con el ego. La mayoría de la gente es incapaz de concebir algún sentido cuando su vida, su mundo, se está derrumbando. Y sin embargo, en potencia, aquí hay un sentido aún más profundo que en el movimiento hacia afuera. Es precisamente con la vejez, la pérdida o la tragedia personal cuando, tradicionalmente, la dimensión espiritual entra en la vida de la gente. Es decir, su propósito interior solo emerge a medida que su propósito exterior se va hundiendo y la concha del ego empieza a resquebrajarse. Estos acontecimientos representan el comienzo del movimiento de retorno hacia la disolución de la forma. En la mayoría de las culturas antiguas debía de haber una comprensión instintiva de este proceso, y por eso a los ancianos se los respetaba y reverenciaba. Eran los depositarios de la sabiduría y aportaban la dimensión de la profundidad,
sin la cual ninguna civilización puede sobrevivir mucho tiempo. En nuestra civilización, que está totalmente identificada con lo exterior e ignora la dimensión interior del espíritu, la palabra viejo tiene muchas connotaciones negativas. Equivale a inútil y consideramos casi un insulto decir que alguien es viejo. Para evitar la palabra, utilizamos eufemismos como mayor o tercera edad. En la antigüedad, la abuela era un personaje de gran dignidad. Hoy, la abuelita es, en el mejor de los casos, una figura simpática. ¿Por qué a los viejos se los considera inútiles? Porque en la vejez el énfasis pasa del hacer al ser. Y nuestra civilización, que está perdida en el hacer, no sabe nada del ser. ¿El ser? Pregunta nuestra civilización. ¿Qué se hace con eso? En algunas personas, el movimiento hacia afuera de crecimiento y expansión queda gravemente trastornado por un inicio aparentemente prematuro del movimiento de retorno, la disolución de la forma. En algunos casos es una alteración temporal, en otros es permanente. Creemos que un niño no debería afrontar la muerte, pero el hecho es que algunos niños tienen que afrontar la muerte de sus padres por enfermedad o accidente, e incluso la posibilidad de su propia muerte. Algunos niños nacen con discapacidades que restringen gravemente la expansión natural de su vida. También se puede sufrir una grave limitación a una edad relativamente joven. La interrupción del movimiento hacia afuera a una edad en la que, entre comillas, no debería ocurrir, puede también en potencia provocar un despertar espiritual temprano en una persona. En último término, no ocurre nada que no debiera ocurrir, lo que equivale a decir que no ocurre nada que no forme parte del todo y su propósito. Y así, la destrucción o la interrupción del propósito exterior pueden llevarte a encontrar tu propósito interior y, en consecuencia, inducir la aparición de un propósito exterior más profundo que está en sintonía con el interior. Muchos niños que han sufrido mucho se convierten en jóvenes adultos que son más maduros de lo que corresponde a su edad. Lo que se pierde en el nivel de la forma se gana en el nivel de la esencia. En la figura tradicional del vidente ciego o del sanador herido de las antiguas culturas y leyendas, alguna gran pérdida o discapacidad en el nivel de la forma se convierte en una apertura al espíritu. Cuando se ha tenido una experiencia directa de la naturaleza inestable de todas las formas, es probable que nunca vuelvas a sobrevalorar la forma, ni a perderte el perseguimiento ciegamente o aferrarte a ella. La oportunidad que representa la disolución de la forma, y en particular la vejez, está solo empezando a reconocerse en nuestra cultura contemporánea. En la mayoría de las personas, esa oportunidad se sigue perdiendo trágicamente, porque el ego se identifica con el movimiento de retorno, como antes se identificaba con el movimiento hacia afuera. Esto da como resultado un endurecimiento de la concha del ego, una contracción en lugar de una apertura. Y entonces el ego disminuido se pasa el resto de su vida gimoteando o quejándose, atrapado en el miedo o la ira, la autocompasión, la culpa, las acusaciones u otros estados mentales y emocionales negativos o estrategias de evitación, como aferrarse a los recuerdos y pensar y hablar sobre el pasado. Cuando el ego deja de identificarse con el movimiento de retorno en la vida de una persona, la vejez o la proximidad de la muerte se convierten en lo que deben ser, una apertura al reino del espíritu. He conocido personas ancianas que eran encarnaciones vivas de este proceso. Se habían vuelto radiantes,
sus formas debilitadas se habían vuelto transparentes a la luz de la conciencia. En el nuevo mundo, la vejez será universalmente reconocida y muy valorada como una época para el florecimiento de la conciencia. Para los que aún estén perdidos en las circunstancias exteriores de su vida, será una época de volver a casa, en la que se hagan conscientes de su propósito interior. Para otros muchos representará una intensificación y culminación del proceso de despertar. El despertar y el movimiento hacia afuera. Tradicionalmente, la expansión natural de la vida de una persona, que se corresponde con el movimiento hacia afuera, ha sido usurpada por el ego, que la utiliza para su propia expansión. Mira lo que yo puedo hacer, apuesto que tú no lo haces, esto, les dicen unos niños a otros a medida que van descubriendo la fuerza y capacidades cada vez mayores de su cuerpo. Es uno de los primeros intentos del ego de hacerse notar mediante la identificación con el movimiento hacia afuera y el concepto de más que tú, y de hacerse más fuerte a base de disminuir a otros. Por supuesto, es solo el principio de las muchas percepciones falsas del ego. Sin embargo, cuando la conciencia crece y el ego deja de dirigir nuestra vida, ya no hay que esperar a que tu mundo se encoja a causa de la vejez o de la tragedia personal para despertar a tu propósito interior. A medida que empieza a emerger la nueva conciencia en el planeta, son cada vez más las personas que ya no necesitan una sacudida para despertar. Emprenden el proceso de despertar voluntariamente, aunque aún sigan enfrascados en el ciclo de crecimiento y expansión hacia afuera. Cuando ese ciclo deje de estar usurpado por el ego, la dimensión espiritual vendrá a este mundo con el movimiento hacia afuera, pensamiento, lenguaje, acción, creación, como con el movimiento de retorno, calma, ser y disolución de la forma. Hasta ahora, la inteligencia humana, que no es más que un minúsculo aspecto de la inteligencia universal, ha sido distorsionada y mal utilizada por el ego. Yo lo llamo inteligencia al servicio de la locura. Para fisionar el átomo se necesita una gran inteligencia. Utilizar esa inteligencia para construir y acumular bombas nucleares es una locura, o en el mejor de los casos, muy poco inteligente. La estupidez es relativamente inofensiva, pero la estupidez inteligente es peligrosísima. Esa estupidez inteligente, de la que podemos encontrar infinidad de ejemplos obvios, está poniendo en peligro nuestra supervivencia como especie. Sin el deterioro provocado por la disfunción egótica, nuestra inteligencia entra en plena sintonía con el ciclo expansivo de la inteligencia universal y su impulso de crear. Nos hacemos participantes conscientes en la creación de la forma. No somos nosotros los que creamos, sino la inteligencia universal crea a través de nosotros. No nos identificamos con lo que creamos y así no nos podemos perder en lo que hacemos. Estamos aprendiendo que el acto de creación puede implicar energía de enorme intensidad, pero que eso no es trabajo duro o agobiante. Tenemos que entender la diferencia entre estrés e intensidad. Como veremos, la lucha o el estrés es una señal de que el ego ha regresado, como también lo son las reacciones negativas cuando encontramos obstáculos. La fuerza que hay tras los deseos del ego crea enemigos, es decir, reacción en forma de una fuerza contraria de igual intensidad. Cuanto más fuerte es el ego, más fuerte es la sensación de separación entre las personas. Las únicas acciones que no provocan reacciones contrarias son las que van dirigidas al bien de todos. Son incluyentes, no excluyentes.
unen, no separan. No son para mí país, sino para toda la humanidad. No son para mí religión, sino para la emergencia de la conciencia en todos los seres humanos. No son para mi especie, sino para todos los seres sensitivos y toda la naturaleza. También estamos aprendiendo que la acción, aunque sea necesaria, es solo un factor secundario en la manifestación de nuestra realidad exterior. El factor primario de la creación es la conciencia. Por muy activos que seamos, por muchos esfuerzos que hagamos, es nuestro estado de conciencia el que crea nuestro mundo. Y si no hay cambio en ese nivel interior, ninguna cantidad de acción representará una diferencia. Solo recreamos versiones modificadas del mismo mundo una y otra vez. Un mundo que es un reflejo externo del ego. Punto. Aquí concluye esta primera parte de la lectura de este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado y que te unas a escuchar la siguiente parte en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.